Ante los reclamos de clientes, las compañías eléctricas deberán implementar nuevas medidas para evitar el cobro excesivo por el servicio. Boletas con detalle del consumo, facilidades de pago son algunas de las alternativas para los usuarios. Para conocer más de este contexto, ya estamos con Luis Ávila, superintendente de Electricidad y Combustible. Superintendente, gracias por esta conversación. ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días, Nicolás. Muy buenos días. A ver, para tener un contexto general, ¿cuáles falencias, deficiencias y problemas también en esta relación entre el cliente y las empresas han podido detectar ustedes? Bueno, en la superintendencia estamos viendo un aumento significativo de reclamos en las últimas semanas. Esto dado que ha aumentado el nivel de reclamos de la gente por aumento de la cuenta de la luz. Ese es el concepto general, asociado a la facturación. Y aquí lo que hay que poner en contexto es que a propósito de la pandemia, las compañías y en muchas comunas se han alterado los procesos que significan que personas recorran la ciudad, particularmente cuando se trata de tomar la lectura del medidor de la luz que está al interior de los hogares. Y esto ha provocado que muchas de esas lecturas que se hacen con personal de las empresas eléctricas no se pueda realizar. Y para ello, porque también es malo que entonces no le llegue la boleta a las personas porque se les van a acumular las cuentas, la normativa se puso en esa situación y permite a las empresas entregar una factura provisoria que se calcula en base a promedios. Y no libremente las empresas deciden qué facturar con estos de manera provisoria, sino que la norma les dice que use los promedios de los 6 meses anteriores. Y esto para mucha gente resulta ser un buen estimador de lo que están consumiendo. Pero hay casos, y lo sabemos, y estamos recibiendo los reclamos, donde este promedio no se ajusta a lo real. Tenemos dos grandes grupos. Uno, restaurantes, colegios, hoteles, peluquerías, salones de belleza, en general actividad comercial que se ha detenido total o parcialmente. Si le toman el promedio de 6 meses en que estaban activos, va a llegar una boleta con un mayor valor a lo que ellos no están consumiendo o están consumiendo poco. Y eso genera malestar. Para eso la superintendencia instruyó a las empresas para que contacten a esos clientes, midan correctamente el medidor o incluso reciban desde los propios clientes la lectura, ajusten la boleta, emitan una nueva boleta y le avisen al cliente dentro de 3 días. Eso para agilizar por parte de las empresas. Y el segundo gran bloque de problemas que estamos viendo es a clientes donde, y aquí me estoy refiriendo más a los hogares. ¿Ah? Al particular, digamos. En el verano probablemente había más luz, sí. Estaba más gente al aire libre, estábamos menos al interior de los hogares, no había calefacción utilizándose y por tanto hay algunos hogares donde están recibiendo con esta boleta en base a promedios boletas algo más bajas, 1 o 2. Y cuando efectivamente la empresa comenzó a normalizar la toma de lectura, y esto ya ha ocurrido solamente en la zona centro-sur, en la zona norte, en región metropolitana, esto algo está más retardado porque está el Gran Santiago todavía con cuarentena. Y esas lecturas que dieron boletas más bajas, cuando efectivamente van a leer y miran lo que efectivamente se consumió, aparece una boleta más alta. Entonces el cliente dice, pero si yo tengo 2 boletas, voy a decir un número, 20.000, y aparece una de 45.000, entonces la compañía me está duplicando, me está triplicando. Aparece una diferencia que está registrada en el medidor. Entonces esa diferencia se cobra, se restan las boletas que se hicieron en base a estimados y se debe cancelar la diferencia. Para ese caso, en aquellas personas que lo requieren, la instrucción de la SECA a las empresas es a que otorguen facilidades en cuotas sin intereses y sin reajustes. Sí, Nicolás. A ver, me voy a adelantar y quiero abordar esos dos grupos. Primero, pero voy con los particulares, con el segundo, porque me adelanto un poco a cuando llega el cliente y dice, a mí me está cobrando mucho, aumentó mucho la cuenta. Va a la compañía y me adelanto a lo que podría ser el argumento de la compañía. A ver, el flujo de gasto o de consumo eléctrico que usted ha tenido es más alto. Yo diría, puede ser, considerando que las medidas de confinamiento, la cuarentena, lo obligan a uno, en la medida de lo posible, a mantenerse en casa. Y al estar en casa, haciendo teletrabajo o clases online, los que puedan, obviamente hay un mayor consumo de electricidad. Ahí hay una situación compleja porque hay un elemento o un criterio técnico que podría ser válido para que la empresa diga, yo le estoy cobrando lo que justamente debería cobrarle. ¿Cómo lo han visto ustedes ese punto? Bueno, eso es una máxima. Es decir, la superintendencia lo que debe controlar es que ningún cliente pague de más y ninguna empresa vulnere la normativa o transgreda la normativa. Para eso, ¿qué ocurre? En estos casos que mencionamos, si esas boletas que se hicieron estimadas para evitar que se le acumulara una gran cantidad, porque
En el otro lado podría ser que no se pudo leer, entonces no se emite boleta. Si no se emite una o dos, la tercera boleta podría ser significativamente abultada, si es que no se han hecho pagos entre medio. Entonces, por eso lo que busca la normativa es que, dado que no se ha podido leer, se haga un estimado en base a un promedio. Si ese promedio queda por bajo, cuando efectivamente se mire el medidor y se registre lo que se consumió, se ajusta a lo que corresponde. Tanto esto puede dar problemas a favor del cliente como a favor de la compañía. Tenemos los dos casos. Sí. En los casos de locales comerciales vemos que la factura genera un saldo a favor del cliente, que la empresa tiene que recuperarle a ese cliente, devolverle, colocárselo a su haber. En el caso de los otros clientes pudiera ser en algunos casos al revés. Pero en esos casos yo diría que hay dos cuestiones básicas para tranquilidad. Uno, la superintendencia va a velar que nadie pague de más. Y segundo, frente al reclamo de que la tarifa eléctrica ha aumentado, el proyecto de ley de octubre, tramitado en octubre del año pasado, estabilizó los precios de la energía. Aquí no hay un aumento de tarifa eléctrica, no ha subido y no va a subir. Voy al primer grupo, que creo que ahí ya hay una situación bastante ilógica, porque estamos hablando de, ejemplo, usted lo decía, restaurantes, el comercio que tiene sus puertas cerradas desde hace, digamos, en Santiago, en la comuna de Santiago, por ejemplo, hace más de 70 días. Y le siguen cobrando, hay algunos casos, lo hemos reporteado aquí en el departamento de prensa, que le han cobrado lo mismo en términos por este promedio de 6 meses, como usted decía, o en algunos casos se le ha cobrado más. Y uno dice, a ver, esto raya la locura, porque finalmente si yo tengo cerrado mi local, hay un consumo mínimo básico, por ejemplo, para un refrigerador que se mantenga y no se eche a perder, pero no lo estoy usando día a día, no me pueden estar cobrando lo mismo que me cobraban en diciembre, por ejemplo, o me están cobrando más. ¿Cómo lo evalúan ustedes eso? Porque hay varios casos que se han estado dando, no quiero generalizar, pero hay sí ejemplos donde uno dice, no entiendo nada. En realidad, Nicolás, usted tiene razón, hay muchos casos que se apartan a la regla de los promedios, en que los promedios de los 6 meses anteriores no reflejan de buena manera lo que le está ocurriendo hoy. Y ahí están todos estos locales que han estado cerrados totalmente, o incluso restaurantes que están haciendo delivery, que han estado cerrados parcialmente. Cuando va con el promedio de 6 meses anteriores, eso es una cuenta que queda por arriba. Sin embargo, lo que tenemos que decir es que ese valor, si no está medido en el medidor, o sea, si no se ha obtenido de una lectura real del medidor, y efectivamente se lee el medidor, esos saldos le pertenecen al cliente, quedan a favor del cliente, y si ese local va a seguir cerrado, lo que corresponde a esa empresa es que devuelva ese monto pagado de más. ¿Cómo se hace eso? Las empresas, por instrucción de la SEC, habilitaron procedimientos, canales de atención. Esos clientes deben llamar a su compañía, y ahí hay dos grupos grandes. Uno, en que el cliente puede leer fácilmente el medidor, tomar el registro, entregárselo a su empresa, le anulan la boleta, le emiten una nueva correcta y le tienen que avisar al cliente dentro de 3 días. Y eso corrige el problema. Si hay saldos a favor, quedan a favor del cliente, o puede solicitar que se le devuelvan. Y hay un grupo segundo de locales comerciales donde los medidores son más sofisticados, más complejos técnicamente, que requieren personal especializado que capture la lectura de ese medidor. No lo puede hacer el cliente porque requiere instrumental y personal calificado. Claro. En esos casos debe coordinar con la empresa para que se lea efectivamente, se ajuste la boleta y se emita una con el valor correcto. Superintendente, aquí le hago la pregunta y reconozco que yo me perdí un poquito en la implementación de estos denominados medidores inteligentes. Hubo todo un debate en su comienzo, pero finalmente, a mi entender, se empezó a implementar en algunos sectores del país. ¿Eso es así? Y también se lo pregunto porque justamente la gracia de estos medidores inteligentes era poder evitar este tipo de situaciones, entrar a cobrar lo que son con un promedio de 6 meses, hay una información que se va entregando a las empresas de manera actualizada, diaria. ¿Esto ha podido ampliarse o más bien se ha generado un problema? No, bueno, sabemos que durante el año 2019 se detuvo el avance, sí, lo que se había establecido en cuanto a medición inteligente. Sin embargo, una buena cantidad, aproximadamente hay unos 300.000 medidores que están instalados con esa tecnología, y no solo que están instalados, que requieren que estén telemedidos desde la compañía. Claro. Y en esos casos, efectivamente, no se requiere personal que vaya a leerlos, por lo tanto, ese grupo de medidores
muchos de los cuales, la mayoría de ellos están instalados en la región metropolitana, permiten la lectura normal y siempre la boleta va a llegar ajustada a lo que el medidor ha registrado y la compañía lo registra por una vía electrónica, no requiere personal que vaya a entrar a ese domicilio y a mirar ese medidor. Superintendente Ávila, voy a otro tema relacionado. El corte de luz, cuando hay una mora, cuando hay un impago, hay un proyecto de ley, de hecho, que está tratando de abordar eso. ¿Cómo lo revisan ustedes ese contexto? Entiendo que cuando tiene que haber un periodo de apelación también del cliente para que no se llegue a esa instancia, pero también considerando que estamos en una situación de emergencia, un estado de excepción constitucional, donde hay normas distintas a un periodo normal. ¿Cuál es un poco la evaluación de ese punto? Bueno, hoy día las compañías no están cortando la luz, la superintendencia no está recibiendo reclamos por corte de luz asociados a falta de pago. Ya. Eso es un hecho. Ya. Ahora, el 27 de marzo el presidente de la República hizo un anuncio de beneficios para aquellos clientes que lo necesitan. Incluso las boletas de estos periodos para quienes sean de hogares hayan perdido empleo, adultos mayores en condición de vulnerabilidad, que hayan solicitado el beneficio a su compañía, más allá de que no se les corta o junto con que no se les corte, las boletas de este periodo las pueden prorratear en hasta 12 cuotas, sin intereses, sin reajustes, sin multas. Se han cursado, por este paquete de beneficios anunciado por el gobierno, a esta altura ya 92.000 solicitudes de personas que han solicitado el beneficio de la empresa. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que usted ve hacia adelante en una situación de emergencia que se va a extender, no solamente desde el punto de vista sanitario, no solamente desde el punto de vista de no poder ir a revisar el medidor y finalmente tener una cuenta de la luz real, efectiva de lo que se ha consumido, sino lo que va a pasar en los próximos meses? El problema de pagar la cuenta de la luz, está este proyecto de ley, usted lo decía, pero va a haber una tensión constante, yo me imagino, y yo creo que va a ser así, entre las empresas proveedoras de servicios eléctricos y clientes, ya sea no solamente los particulares, que generalmente son los que tienen más problemas, sino, como ya estabas comentando, empresas, pymes, que desgraciadamente van a seguir con sus puertas cerradas. Sí, aquí lo que hay que entender que en el futuro inmediato el mayor problema que estamos visualizando a partir de los reclamos de los clientes de las empresas es este efecto de facturas en base a estimados, que a una gran cantidad de gente son un buen estimador y no le ocasionan problemas, sí. Pero sabemos que hay casos donde están ocasionando problemas y las empresas, tenemos que decirlo, tienen que hacer un mayor esfuerzo de difundir, de comunicar y de recibir esos reclamos. Perdón que lo interrumpa, pero para poner ese punto en un contexto y en una frase, ese promedio o esa estimación en tiempos normales, ok, el problema es que no estamos en tiempos normales, ¿se aplica un poco esa lógica también? Sí, la lógica es que nadie tiene que pagar de más y solo deben pagar lo que efectivamente el medidor haya registrado. Claro. Y aquellos que tienen problemas, que han aumentado, o sea, estamos mirando y conociendo las cifras de desempleo, solicitudes de seguro de cesantía, afectación en los ingresos, y para eso hay un anuncio muy concreto que se hizo el 27 de marzo, que ya registra 92.000 solicitudes. ¿Para quiénes? Para los que tengan problemas de pagar, que puedan no pagar esas cuentas y postergarlas hasta en un pago por 12 meses sin intereses y sin reajustes. Eso está operativo, está funcionando, es fiscalizado por la superintendencia y es también sujeto al procedimiento de reclamo de la SEC. Y todos esos clientes no se les va a cortar la luz. ¿Cómo ha evaluado la SEC digamos, cómo ha funcionado las empresas en este punto en particular, que es súper relevante, la postergación del pago cuando efectivamente la situación de caja de la familia es muy complicada? Bueno, las solicitudes, hacemos un monitoreo diario de las solicitudes que están recibiendo, así como de las razones para aprobarlas. De estas solicitudes, la gran mayoría de ellas están siendo aprobadas porque están en los requisitos de lo que pretendía exactamente ese anuncio, y las empresas deben notificarle a sus clientes dentro de los 10 días el estado de su solicitud. Con todo, creemos que 92.000 solicitudes es un número relativamente bajo para lo que se esperaba y queremos hacer el llamado que las personas que lo requieran deben y tienen que contactar a su compañía, quien ha ofrecido y ha ofrecido voluntariamente, pero que ahora es fiscalizable porque la SEC
una vez que lo ofrecieron, hizo instrucciones de cumplimiento de esos planes de acción, que no se corta la luz por deuda y que aquellos que lo soliciten van a tener estos beneficios. Me imagino que ahí hay un tema de difusión, de información, que la gente conozca esta posibilidad de ir postergando el pago de las cuentas de la luz. Y que obviamente... No cabe ninguna duda que hay una tarea pendiente. Hay una tarea pendiente en las de nosotros también, digamos. Hablando de canales de atención. 70.000 llamados están recibiendo las compañías todos los días, pero hay un buen porcentaje de ellos, sobre 15.000 llamadas al día, que no están siendo capaces de recibir. Entonces, tanto hacer difusión, contactar proactivamente, no puede ser que finalmente solo sea el reclamo del cliente el que detone el conocer la condición de si la facturación está llegando de buena manera y si la información está llegando de buena manera. Por último, Superintendente Ávila, y agradeciendo estos minutos, ya comienza el invierno y el invierno siempre ha sido un periodo complejo para el suministro eléctrico, por las condiciones del tiempo, por el aumento en la demanda, para qué decir ahora, los que tienen que quedarse en su casa. ¿Hay planes de contingencia, evaluación, conversación constante que tienen con las empresas suministradoras de electricidad para este periodo que se viene? Efectivamente, en abril se instruyeron a la totalidad de las empresas eléctricas la implementación de planes de invierno, que fundamentalmente busca atacar las causas que han ocasionado en periodos anteriores, con análisis estadístico, las mayores fallas. Hemos estado fiscalizando que esos planes, sobre todo de poda, vegetación con tendido eléctrico, que afecta a veces el suministro. Tuvimos hace algunos días una lluvia en la región metropolitana que causó corte de suministro en el momento del pic. Claro, el 1,6% de los clientes de la región metropolitana tuvieron un corte de luz y la reacción de las compañías frente a esta brigada es que intensifiquen sus planes de mantenimiento, pero a su vez, cuando se producen los cortes, que intensifiquen los canales de atención para recibir los reclamos y las brigadas para atender y reponer el suministro. Bien, Superintendente, nuevamente gracias por acompañarnos esta mañana en la mañana informativa. Que esté muy bien. Buenos días. Nos vemos, buenos días.